Hola Navi, de nuevo. Nadie, Hola, buenos días. nadie participó en el primer seminario. Creo tú estás ahora en Nicaragua, ¿sí? Sí, estoy en Nicaragua en este momento. Muy bien, como ves, o sea, ahora pasamos a otro país, en Nicaragua, y Navi es doctoranda en mediación pedagógica y consultora independiente. También tiene varias publicaciones en revistas indexadas en la revista de Antropología de Nicaragua, Pensamiento y Humanismo. Es también revisora en revistas científicas, escribe poesía, ¿no? Y en la actualidad es coordinadora para Centroamérica en la Fundación Ética Visionaria, que tiene su sede en Costa Rica. Y hoy nos va a hablar de otro mito o de otras leyendas, ¿no? Liwa Mayrin, no sé si se lee bien, deidad del agua en la nación Miskita. ¿Es así? Así es, Sí. correcto. Ok, Navi, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por este espacio, por darnos la oportunidad de hacer estos intercambios que año con año se hacen y pues son muy productivos para nosotros y nos permite compartir los saberes en esta oportunidad, los saberes de las comunidades indígenas que hay en nuestros países. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir mi presentación porque voy a hablarles de una comunidad misquita, etnia misquita que no fue conquistada por los españoles en la época de la conquista. Por lo tanto, difiere de otras, de otras. ¿Se ve la presentación? ¿Me pueden decir si se ve la presentación? No, no se ve. No, no la vemos ahora, te vemos a ti. Ok, perfecto. Vamos a ver, aquí la tenemos. O por lo menos la tengo yo. Sí, Ahora sí. en compartir pantalla tienes que subirla ahí, sí. No, ya, ya, ya. ¿Se puede ver? No. Vamos a ver qué está pasando. ¿Ves el icono verde que tienes tú al final de tu pantalla? Sí. Pone compartir pantalla. Mira ahí y le das ahí. El problema es que le estoy dando compartir pantalla. Ah, ya. Vamos a ver. Ahí. Y tienes que... a ver, un momentito, doble clic, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora. Ya está. Perfecto. Muy bien. Ahí. Bueno, entonces aquí te podemos ver que el Iwa Mairen es una deidad del agua en la etnia Miskitu. Se lee, algunos les dicen Miskitos, pero bueno, es Miskitu como ellos lo mencionan. Eh, Aquí podemos ver geográficamente dónde se ubica la comunidad misquita. Aquí ustedes pueden ver una síntesis de lo, no un mapa de Nicaragua. Aquí no solamente está Nicaragua, sino que también nosotros colindamos con Honduras hacia el norte. Y la parte que ustedes ven en rojo es la parte donde se ha extendido la nación misquita desde que llegaron muchos años, miles de años antes de la conquista española en Nicaragua. Se dice que la etnia misquito no es procedente de México como la mayoría de las etnias que nos colonizaron antes de la llegada de los españoles y que venían de México. Si ustedes ven hacia el Pacífico, donde se puede ver el lago Grande de Nicaragua y el Cocibolca, toda esa parte pertenece a lo que es la zona mesoamericana, que eran corredores de las etnias o de las grandes civilizaciones mexicanas y de los mayas. En el caso de la zona que ustedes ven en rojo, eran etnias que venían del sur, originaria de los quechuas y los chichas, y por lo tanto y el idioma y la lengua es totalmente diferente. En el caso de los misquitos y los mayagnas, ellos conservan actualmente la lengua materna. Por lo tanto, nosotros, Nicaragua, somos un país multicultural porque no solamente tenemos los mestizos, pues los que fuimos colonizados por españoles, sino que están las etnias garífonas, que son originarias de África, están las etnias mayagnas, que se dice que proceden de los mayas, y están los misquitos, que son los que proceden de la parte sur de América del Sur.
Cuando la llegada de los españoles, lógicamente había más avances de civilización en la zona del Pacífico. Existían, por ejemplo, una cosmovisión distinta y la etnia Miskito tiene una cosmovisión totalmente distinta a las otras etnias que nosotros podíamos encontrar en la zona del Pacífico. El idioma nativo de los Miskitos pertenece a la familia de las lenguas misumalpas del grupo Lemichi, que a su vez pertenece a los macrochichas. El territorio Miskito se extiende desde el Cabo Camarón en Honduras hasta el sur del Río Grande, Matagalpa, Nicaragua. Nunca fue conquistado por los españoles. Aquí cabe interesante, es interesante saber que tanto los mayagnas como los Miskitos no conocen territorios, límites territoriales. Para ellos la nación Miskito es donde viven todos los Miskitos, por lo tanto ellos se distribuyen entre Honduras y Nicaragua sin tener límites territoriales y eso incluye tanto la tierra como el mar. Es donde ellos habitan que está la nación Miskito. Luego aquí podemos tener un paisaje que lo podemos encontrar actualmente si nosotros visitamos la costa atlántica en Nicaragua, cómo son los ríos en la zona de Misquitas. ¿Por qué hablamos de la deidad? Ellos no se refieren a Liwa Mayren como un espectro. Para ellos Liwa Mayren es una diosa y que ella es la única que manda tanto en el agua como en los mares. Y lo va a hacer para bien o para mal. Todo va a depender de las normas porque el mito de Liwa Mayren es un mito funcional. Aquí nosotros podemos Perdona ver, que te perdón. interrumpa. Navi, ¿puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar un poquito más lento para que los intérpretes puedan Claro, con mucho trabajar? gusto. Con mucho gusto. A veces el tiempo me obliga a hablar rápido, pero bueno. Entonces aquí en esta imagen nosotros podemos ver cómo son en la actualidad las casas misquitas. Ya esto tiene que estar relacionado con la influencia de Occidente. Ellos nos dicen occidentes o los mestizos y es la influencia que nosotros hemos tenido en su forma de habitar. Lógicamente que antes ellos vivían en chozas comunales grandes, como podemos ver en el Amazonas, en películas del Amazonas, pero en la actualidad sus casas así son en el mar. Esta foto se corresponde con una zona turística que se llama los Cayos Misquitos, que realmente solo misquitos viven ahí, no viven mestizos. Y eso a ellos les permite conservar el idioma o la lengua nativa misquito que no se pierde. Pues es una lengua viva, milenaria, que durante muchos años se ha hecho el esfuerzo por mantenerla de esa manera que no se pierda. E incluso en la década de los 80 se alfabetizó en Misquito y con la llegada de nuevos gobiernos en el 90 esto se perdió. Pero la lengua y el idioma y las historias misquitos se mantienen en la tradición oral porque no están escritas. Vamos bien con la pausa. Bueno, les represento aquí un poco para los rostros de las mujeres misquitas, porque estamos hablando de Liwa Mayren, ¿no? Que es mujer. Y más o menos aquí ustedes pueden tener el fenotipo de cómo son los rostros de las mujeres misquitas que difieren mucho de los rostros de las mujeres indígenas que vivían en el Pacífico. Ellas son de pelo crespo, con estos rasgos medio achinados y pómulos salientes. Algunos consideraban de que ellas tenían origen africano, pero no, realmente la lengua que ellos tienen, su idioma, coincide más con las lenguas chichas de América del Sur que con los garífonas que venían de África. Entonces sí son distintos y no se combinan tampoco, porque los garífonos son de color negro. Entonces, no hay punto de unión entre garífonas, misquitos o mayagnas, porque en realidad ellos tratan de conservar también el linaje a partir de buscar sus parejas entre las mismas etnias. Miren, no existen pinturas como a otras deidades en el mundo sobre cómo es la forma del Liwa Mayren. Recientemente podemos ver que hay un pintor misquito, de origen misquito, que hizo esta pintura de ella en grafito. Y ustedes pueden ver que el rostro de Liwa Mayren se corresponde con el fenotipo de la mujer misquita. Esto es interesante porque trata de recuperar
el mito en el sentido de que estamos hablando de la etnia misquita y no de otra. Entonces trata de no hacer una simulación de la sirena como normalmente la conocemos, porque no, su comportamiento no es el de una sirena como la conocemos en otras culturas. Para los misquitos, Liwan Mayrin es la deidad más importante, incluso no se menciona ninguna otra. El mito sobrevive de forma oral y es hasta el 2013 que Agnes Morales Coleman, escuchando los relatos, obtuvo una descripción de Liwan Mayrin, cuyo físico se corresponde con los rasgos misquitos de las mujeres. Aquí nosotros tenemos la laguna de Apalca en Honduras. Bajo su agua está la residencia principal de Liwan Mayrin. Se supone pues que en esta laguna de Honduras, que es al norte de Nicaragua, o sea, es otro país, es donde ella habita normalmente. Aquí podemos encontrar nosotros que el mito de Liwan Mayrin es una tradición que se mantiene de forma oral, se conserva en su propia lengua. Ya les explicaba que después de 1990 se dejó de alfabetizar en misquito. La tradición y la lengua misquita se transmite de madre a hijo en los primeros años de la infancia. Esto es posible porque existen etnias puras que habitan en los ríos como el Prinzapolca, donde cazan y pescan como medio de sobrevivencia. Hoy en día es posible encontrar comunidades misquitas habitando en los ríos, donde mujeres y niñas bañan completamente desnudos. Eh, las cuidan los hombres para que, o sea, no son agredidas por los hombres de su comunidad independiente. O sea, ellos se mantienen viendo los ríos para que no les suceda nada, pero en general no son agredidas por los hombres de su comunidad. Esto es muy normal, pues que ellas estén completamente desnudas en los ríos. Liwan Mayrin es su deidad más importante y, a diferencia de la cegua, que es otra deidad del Pacífico, no es un espectro. La cegua es un espectro, Liwan Mayrin no es un espectro. Ella puede ser buena o mala según sea la circunstancia. En la funcionalidad del mito, la cosmovisión de los pueblos originarios misquitos que se dedican ella regula la pesca. Los pescados los pescados misquitos, disculpen, aquí la palabra está mal, las personas misquitas deben de sustraer de ríos y mares solo lo que necesitan para alimentar a la familia y la comunidad. O sea, que también la palabra está incorrecta y me disculpan nuevamente. Si las personas no cumplen con esta costumbre, Liwan Mayrin se acerca transmutada en una mujer mitad humana y mitad pez. El pescador atraído por ella se perderá en el mar o en el río. Los pescadores misquitos salen al mar o a los ríos, al igual que el pueblo mayacma. Traerán solo lo necesario para proveer alimento a la comunidad. Ningún pescador que ha visto a Liwan Mayrin regresa del mar, ya que ella se lleva a los que no cumplen con sus normas. Es vigilante de la vida en el agua, asimismo los protegerá de huracanes y otras tragedias si cumplen con el pacto entre la vida del mar y los hombres. ¿Dónde radica Liwan Mayrin? Bueno, ella es dueña de agua, de los ríos, lagunas, lagos, mares y todos los seres que en ellos se encuentran. Es una hermosa mujer de cabello largo y cola de pez. Generalmente no se deja ver su rostro, solo se muestra de espalda. Es de un carácter cambiante y puede hacer bien o mal. En cierta época del año las personas no deben bañarse en los ríos porque se los puede llevar. Por el ámbito de su actividad, los pescadores son los que más están expuestos a encontrarla. Cuando el cielo se cubre con nubes negras y luego y luego de la lluvia aparece el arco iris en el horizonte, significa que el Liwan se está trasladando del lugar. Muchas muertes y desapariciones ocurridas en las fuentes de agua son atribuidas a ella. También enfermedades del vientre o vía urinaria llamada liduquia o Liwan. Es popular por ser un personaje central en decenas de cuentos, leyendas y canciones del pueblo misquito. Liwan Mayrin como arquetipo. Es el arquetipo de la diosa madre que provee el alimento desde el agua. Representa a la mujer dominante. La cultura misquita y sus costumbres es matriarcal. Por lo general, una mujer puede tener varios hijos de diferentes parejas. La pareja se va y ella se queda a cargo de la educación y manutención. La mujer provee de alimento a partir de la siembra de tubérculos y otros cultivos propios de las zonas tropicales que no necesitan asistencia agronómica.
como la yuca, la malanga, el guineo, las frutas, cañas, de igual manera van a la pesca. A diferencia de otros mitos, Liuamairen es autóctono de esta etnia. Y si existe alguna similitud será con otras etnias que tienen el mismo origen como los mayagnas, debido a que no existió la conquista española en este pueblo, no hubo sincretismo cultural, por lo tanto aún conservan costumbres ancestrales, incluso al momento del parto en las mujeres, la forma de cultivar y preparar los alimentos y su característica lengua nativa. Y bueno, ahí cerramos. Muchas gracias, pues. Esto es lo que puedo contarles del Liuamairen y de la etnia Miskitán y la diferencia que tiene con otros mitos, que no está sincretizado con la conquista española ni tiene influencia nada, porque en realidad la etnia Miskita sí tuvo contacto, pero con los piratas ingleses y ellos respetaron su cultura. Muchas gracias, Navi. Interesante oír de otro mito y de otra tradición, ¿no? Que pervive y se va transmitiendo. Perfecto. Muy bien.